Tenemos saludo de Ana Lucía Fason, de Perú. Ella es abogada y participó en versiones anteriores. Hola a todos, ¿cómo están? Les habla Ana Lucía Fason Llosa, la primera fashion lawyer del Perú. Aquí les mando un caluroso saludo y felicito a la organización de la Universidad Mayor de Chile, así como en especial les mando un cariño a Cristian Vidal y a Gabriela Barcaya y en especial a la rectora. Lamento mucho no poder haber ido a Chile, pero desde aquí les mando mucha buena vibra y qué bueno que cada día haya mucho más interés en el tema de derecho a la moda, especialidad que realmente me apasiona. Espero estar con ustedes el próximo año y que disfruten de este grandioso seminario. Cuídense mucho. Chao. Y ahora tenemos el saludo también desde Argentina, de Constanza Rudi. Ella es abogada, es diseñadora, tiene una línea de accesorios que se llama Josefa Bohemia, y ella participó en versiones anteriores de este seminario y lamentablemente en esta oportunidad no pudo acompañarnos. Fue o va a ser madre en estos días, fue madre. Así que, bueno, saludo también desde Argentina. Queridos amigos allí en Chile, quería desearles muchos éxitos en esta cuarta convocatoria al Seminario Internacional de Fashion Law que se celebra ahí en la Universidad Mayor. No quería dejar tampoco de agradecerles tanto a Gabriela, a Cristian, a Jime por la convocatoria. En esta oportunidad no puedo estar con ustedes, por eso desde aquí un besito enorme. Eso es. Entonces dejo con ustedes ahora a Luis Andrés Miranda para que dé comienzo al tercer panel. Hola, buenas tardes. Quería darle la bienvenida al tercer panel de este cuarto Seminario Internacional de Derecho a la Moda. Mi nombre es Luis Andrés Miranda, soy director de modacl.com, un sitio web de moda. Humildemente, el mejor sitio web de moda que existe hoy por hoy en Chile. Viene bien de cerca la recomendación, pero varias personas también me lo han dicho. Yo soy abogado de profesión que por circunstancias de la vida terminó trabajando en la generación de contenido de moda. Sin más que decir respecto a mí, vamos a pasar a presentar a las personas realmente importantes en este panel, que son los expositores. Para este panel lo que quisimos hacer fue abrir la discusión académica hacia la visión de las nuevas generaciones. Esta es un área del derecho, ¿no es cierto?, relativamente nueva, joven, y queríamos ver cuáles eran las perspectivas que los estudiantes de derecho estaban manejando respecto al derecho a la moda. Para eso hicimos un llamado, una convocatoria abierta, donde llegaron varios trabajos, y de esos trabajos hicimos una selección, que son los futuros abogados que están presentes hoy por hoy en este panel. Tenemos a Ignacio Labra, estudiante de Derecho en la Universidad Diego Portales. Ignacio va a hacer un análisis del derecho de consumo y cómo el derecho de consumo se relaciona con la moda y con el derecho a la moda. Por su parte, debería haber partido con la señorita, pero en realidad es por orden de exposición. Por su parte, María José González es estudiante de Derecho en la Universidad de los Andes. María José va a hacer un análisis de un tema bastante en boga, que es el trabajo infantil y la explotación humana, y cómo eso se relaciona con el derecho del trabajo, ¿no es cierto?, y con el derecho de la moda. Por último, el estudiante, futuro colega que viene de más lejos, es de la Universidad de Antofagasta, Felipe Vicencio, que va a entrarse en un tema también bastante en boga, que es el tema de la sustentabilidad y cómo la sustentabilidad y el derecho al medio ambiente se relacionan con la moda. El esquema va a ser de 15 minutos de exposiciones por cada uno. Posteriormente va a haber un circuito de preguntas abiertas al público hasta el final del panel, que se contempla para las 4:15. Sin más que decir, entonces, le vamos a dar inicio a este panel, a este tercera parte del cuarto Seminario de Derecho Internacional de la Moda, con la exposición, la ponencia de Ignacio Labra. Muchas gracias. Primero, agradecer a la Universidad Mayor, a la Facultad de Humanidad y la Facultad de Derecho, a Lawyer y a Moda CL, que nos permitieron estar aquí en estos momentos.
Y por supuesto, ¿por qué no?, el profesor Dubois, quien ya introdujo de una manera elegante, ¿cierto?, el tema del derecho a la moda y el derecho a consumo. Cuando se abrieron las postulaciones, uno piensa sobre en qué manera uno puede aportar al derecho a la moda desde lo que uno ha trabajado, desde lo que uno ya ha estudiado. Y en ese sentido, el intento fue trabajar esto desde el derecho al consumo y en especial con un mercado que parece que ha estado dejado de lado dentro del derecho al consumo, que es el mercado de lujo. En ese sentido, y aunque ya lo voy a repetir más adelante, el intento de mi presentación es ver si es que las leyes que tenemos actualmente, que es la Ley de Protección del Consumidor, es aplicable a un mercado tan específico como el mercado de lujo y el mercado de la moda. Nos pusimos a investigar en ese sentido y en el año 2014 Bain & Company realizó un estudio global sobre el crecimiento del mercado de lujo. Se mostró que había un crecimiento lento pero seguro y en general se mostraban dos cosas. Primero, que ya no se trataba solo de la compraventa, sino que además se estaba extendiendo a otros tipos, como el contrato de servicio, en general lo que se denominó experiencias de lujo. Y en segundo lugar, que el mercado estaba creciendo principalmente por la entrada de tendencia a adquirir artículos de lujo, sobre todo entre los jóvenes, entre la gente más joven, lo denominado generación Y. Hace unos meses salió la versión actualizada de este mismo estudio y que mantuvo muy altas las expectativas. Si bien se bajó el crecimiento de un 7% a un 3%, viene de la mano con un crecimiento en lugares donde no se había desarrollado completamente, principalmente en América Latina. La cuestión trae muchas consecuencias, como se sabe, y lo que importa a este comentario en particular es que el nacimiento o el crecimiento de cualquier mercado en general de tal masividad trae aparejada consecuencialmente un mercado potencial de consumidores y proveedores y la relación propia que se establece entre ellos. Así expuestas las cosas, en los siguientes minutos pretendemos examinar la aplicación de la Ley 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores al mercado de lujo. Nuestro objetivo es ilustrar las semejanzas y diferencias entre el mercado de lujo y el mercado low cost o retail y cómo éstas tendrían efecto en determinar, primero, si es que la ley es aplicable y, en segundo lugar, si es que esta ley es suficiente. Entonces, dedicaré la primera parte de la exposición a mencionar algunos aspectos clave del derecho del consumo que tienen que ver con la noción de consumidor, proveedor y el contrato que celebran entre ellos, y la segunda parte analizaré el objeto, el producto de protección de la ley y dos remedios en particular que la ley entrega, que son la garantía legal y la publicidad. Así entonces, la ley contempla algunas definiciones, tanto en el artículo 1, número 1, como en el artículo número 1.2 podemos encontrar las definiciones de consumidor y proveedor. Así entonces, el consumidor es aquella persona natural o jurídica que en virtud de cualquier acto oneroso adquiere, utiliza o disfruta como destinatario final bienes o servicios. Es decir, que adquiera o contrate para sí. De esta definición importan básicamente dos cosas. Lo primero es que tiene que ser un contrato oneroso, es decir, que haya un pago por medio. Y el segundo es que tiene que actuar como destinatario final. Eso quiere decir que se excluye la noción, por ejemplo, del revendedor. El proveedor, por su parte, es aquella persona natural o jurídica que habitualmente desarrolla actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución o comercialización de bienes o prestación de servicios, por las que cobra un precio o tarifa. La noción de proveedor nos enseña dos cosas. En primer lugar, que no necesariamente tiene que ser un vendedor, como suele uno entenderlo. Puede ser, por ejemplo, el diseñador, el importador o el distribuidor. Y en segundo lugar, que su característica esencial es la habitualidad. Así las cosas, y con estas definiciones en mente, cabe delimitar el campo de aplicación de esta ley y, por lo tanto, los derechos que ella establece. La ley regula los actos entre proveedor y consumidor en los términos que ya lo hemos descrito. Así, en el mercado de lujo se presentan los mismos actores. Por un lado, el adquirente comprador de lujo y, por otro lado, la empresa distribuidora, la importadora o la diseñadora. Lo que quiero decir es que no hay diferencias sobre este punto que hagan necesaria una diferencia entre la configuración inicial del mercado de lujo con el de consumo. Teniendo en consideración las definiciones dadas, cabe destacar aspectos relevantes de los contratos que ellos celebran. La relación que celebra consumidor y proveedor tiene que ver, se pueden destacar dos puntos importantes. El primero tiene que ver con la imposibilidad de modelar los contratos y la segunda con la asimetría de información. Así entonces, la relación contractual entre proveedor y consumidor se caracteriza por la imposibilidad de modelar el contrato. Esto quiere decir la capacidad de negociar el contenido, ya sea el precio, el objeto, las fechas, el plazo, entre otros. El contenido viene siempre impuesto por el proveedor. Ahora bien, el segundo punto que tiene que ver con la simetría de información es una cuestión central en la configuración de la ley. Así entonces, podría plantearse uno el interrogante si es que el consumidor del lujo está menos informado que un consumidor normal. Y aunque de manera tentativa uno podría pensar que sí, esto no tiene mayor importancia por lo que vamos a explicar a continuación. La simetría de información se presenta de dos maneras, principalmente.
La primera tiene que ver con el grado de especialización de las empresas. Cada vez son más específicas, tienen un mercado más detallado, por lo que hace que la diferencia entre el conocimiento que tiene la empresa por sobre el consumidor se haga mayor. Y en segundo lugar, que aun cuando la empresa quiera dar a conocer esta información al consumidor, esta no llega, ya sea porque en algunos mercados demasiado técnicos, como por ejemplo el mercado financiero, o simplemente porque el consumidor no se informa, no lee los instructivos y mucho menos va a leer los contratos. En consecuencia, señalamos que en la capacidad de negociar el contrato y en la simetría de información no se divisan diferencias importantes entre el consumidor de lujo y el consumidor low cost o retail, lo que nos daría a entender que, de hecho, las semejanzas o las diferencias apuntan a la aplicación de la ley en beneficio del consumidor de lujo. Así entonces hemos terminado lo que es la primera parte. Repasamos algunos conceptos claves que tienen que ver con el consumidor, el proveedor y el negocio, y señalamos que no se aprecian argumentos que hagan necesaria la aplicación de otra ley distinta a la ley 19.496. Corresponde en consecuencia analizar la segunda parte, esto es el producto objeto de la protección, la garantía legal y la publicidad. Para referirnos a los productos tenemos que hacer una breve mención al contexto histórico de la ley del consumidor, o más que a la ley, al derecho del consumidor. Y la cuestión que queremos destacar son dos puntos. La primera es la producción en masa y la segunda es la contratación en masa. El primero de estos fenómenos, la producción en masa, marca un paradigma desde el cambio del negocio jurídico que concibe a los objetos como únicos, por ejemplo, la venta de la casa, de la vaca que trata el Código Civil, a objetos como un bien de fácil recambio, por ejemplo, una ampolleta. Este fenómeno vino de la mano con la contratación en masa. La semejanza en la venta que una determinada empresa llevaba con todos sus compradores hizo surgir la necesidad de unificar el sistema de negocios, dando como resultado la creación de contratos por adhesión en los cuales el comprador no negocia el precio ni parte del contrato, sino que este viene predispuesto y es utilizado con todos, como una especie de contrato marco. Ahora bien, retomando los productos, uno podría señalar que la situación que he mencionado, ¿cierto?, la producción en masa, en especial, no se da en el mercado de lujo, puesto que o bien los productos se producen en poca cantidad o bien se producen de manera única. Respecto a los primeros, los que se producen de manera poca, ¿cierto?, en poca cantidad, o que no se producen en la misma masividad que los productos low cost, estos van a recibir el mismo tratamiento que reciben ellos, puesto que así se ha entendido en general. O sea, mientras haya una aptitud de recambio, da lo mismo si es un poco o mucho. El problema puede llegar a generarse en los artículos que son únicos. En ese sentido, tenemos que decir, por lo menos en lo que respecta a la aplicación de la ley, no hay problema, porque la ley fija su objeto de protección en las partes, es subjetiva, analiza que hay un proveedor y un consumidor, y no así se preocupa del objeto. Aunque esto sí podría traer problemas diferentes que tienen que ver en la garantía legal y en la publicidad. Pasamos entonces al análisis de la garantía legal. En lo que a la calidad de los productos se refiere, la ley 19.496 establece la garantía legal como un mecanismo de protección al consumidor. De esta manera, ante determinados supuestos, la ley otorga la opción para reparar, sustituir o exigir la devolución del dinero. En ese sentido, entre los artículos 19 y 21 de la ley, se señala que debe responder el proveedor por cualquier deficiencia de fabricación, elaboración, calidad o que simplemente no sea enteramente apto para el uso o consumo al que está destinado. De aquí destacamos dos cosas. El primero es los defectos de la fabricación. El objeto viene malo o el objeto trae defectos. Y la segunda es que no sea enteramente apto para el uso. O sea, el producto viene bueno, pero no sirve para lo que se suponía que debería servir. Así entonces, la existencia de un producto de lujo nos haría suponer una mayor calidad en el producto. Y cabría preguntarse si es que la ley de protección del consumidor ofrece una protección necesaria y suficiente para un mercado como este. Una lectura de los artículos que disciplinan la garantía legal nos hace reflexionar acerca de su objeto de protección. Así deberíamos señalar que las deficiencias a las que hace alusión a la ley tienden hacia como un criterio objetivo a que el producto debe ser apto o enteramente apto o que su calidad sea para lo que está destinado. En consecuencia, la protección de la aptitud atiende a un criterio objetivo, es decir, a ese producto dentro de su masa de productos. Como consecuencia, ocurre que tanto en los productos low cost como en los productos del mercado de lujo. Así, por ejemplo, en el caso de una cartera de fabricación artesanal hecha en Italia, la ley espera que cumpla con las condiciones y expectativas razonablemente esperamos de este tipo de productos. En consecuencia, en caso que el bolso presente fallas o que el cuero no sea de la calidad o que sea de una calidad inferior a la ofrecida,
podrá el comprador ejercer algunos de los derechos que ya se han mencionado. En consecuencia, la ley protege un producto medio dentro de su gama de productos, lo que genera naturalmente que a productos de mayor calidad el estándar que se le exija sea mayor. Así pareciera que en lo que respecta a problemas de calidad, la ley cumple por lo menos con los estándares mínimos. El último tema de la exposición nos lleva a analizar la publicidad. La ley nos brinda una definición de publicidad en el artículo 1, número 4, y dice que es toda comunicación con intención de informar o de adquirir bienes o servicios. Es posible apreciar de la definición dos funciones que tiene la publicidad. Por un lado, informar, y por otro lado, motivar a la contratación. Así, un ejemplo de publicidad que informa es un folleto que describe un determinado producto. Por ejemplo, si pensamos en un auto, la marca, el color, el modelo, la cantidad de caballos de fuerza. Pero por otro lado, la publicidad, así como informa, motiva. Y la cuestión que da patente es que más que informar, más que motivar, la publicidad lo que intenta es asociar el producto a un determinado estatus. La cuestión que da patente si recordamos algunos ejemplos, como la publicidad de Porsche, que se señalaba que no existe ningún sustituto, la publicidad de Mercedes-Benz, que decía lo mejor o nada, y la publicidad de Chanel, que es comparte la fantasía. La regla general entonces es que la publicidad tiende a motivar mucho más que informar, y podríamos pensar que esta diferencia, en el caso del mercado de lujo, tiende a ser aún mayor. Es decir, que cada vez hay menos información y más mensajes que incentivan. Dicha situación está recogida en la ley a raíz de dos instituciones. La primera es la integración publicitaria y la segunda es la publicidad engañosa. El artículo 1, número 4, explicita la primera situación, esto es, la integración publicitaria. Señala que son incorporados al contrato todas las condiciones objetivas que tiene la publicidad. Por ejemplo, un determinado material, en el caso de la cartera hecha de cuero, implica que la cartera debe ser hecha de cuero porque en la publicidad así se anunció. Mientras que el artículo 28 sanciona a quien induce error o engaño mediante mensaje publicitario, por ejemplo, cuando señala que se trata de un producto único. Sin embargo, sin importar el tipo de publicidad que estemos hablando, información o motivación, la cuestión es que importa el derecho que, ya sea informando o motivando, no se induzca error al consumidor y se entregue todo lo que se prometió. Los casos que han llegado a tribunales nos ilustran que el principal problema radica en el ofrecimiento de condiciones que no se condicen finalmente con lo entregado. Es decir, lo ofrecido supera a lo entregado. En estos escenarios, sin importar el producto o el mercado que se ofrezca, la ley entregará protección al consumidor. En conclusión, podemos señalar que la protección en cuanto a publicidad se refiere, busca proteger al consumidor de un posible error en la adquisición del producto. Lo anterior puesto que en gran medida la publicidad motiva más que informa. Así las cosas, consideramos que la ley, tanto en el mercado de lujo como en un mercado común, ve afectado a un producto, es defendida por la publicidad engañosa. Antes de terminar con la publicidad engañosa, quisiera retomar una cuestión que ya habíamos adelantado y que puede presentar especial interés cuando nos referimos al mercado de lujo. Esto se produce respecto a los productos únicos. Tal como habíamos señalado, este problema se presenta cuando la publicidad ofrece, mediante engaño o inducción a error, un producto que es único pero que en realidad no lo es. Así podríamos pensar en los casos de exclusividad que llegan a Sudamérica o a otros países. Este problema, que parece propio del mercado de lujo, tiene solución bajo el amparo de la Ley 19.496 sobre protección al derecho consumidor. En efecto, cuando mediante publicidad se señala que un producto es único o exclusivo y en realidad no lo es, estaríamos bajo un supuesto de engaño y de publicidad engañosa, lo cual es sancionado con multas para el Estado e indemnizaciones para el consumidor. Así las cosas, nos gustaría ofrecer finalmente una serie de conclusiones. Hemos señalado que no divisamos problemas en la aplicación de la Ley 19.496 de defensa de los consumidores al mercado de lujo. Esto, pues, en lo que respecta a consumidores, no se aprecian diferencias a nivel de información, de asimetría de información y en capacidad de moderar el contrato, en lo que tiene que ver con el consumidor low cost y el consumidor de lujo. En cuanto a los productos, hemos dicho que la ley centra su atención en los sujetos y no en el objeto. En consecuencia, importa la presencia de un proveedor y un vendedor en los términos que describimos, más que la presencia de un determinado producto. Respecto a los problemas de calidad, hemos señalado que la ley atiende un estándar de calidad media con relación a un criterio objetivo, lo cual parece ser compatible con cualquier mercado, incluso uno tan específico como el mercado de lujo. En lo que publicidad se refiere, creemos que el centro del asunto es la prevención del engaño o error producido por parte del proveedor al consumidor, cuestión que puede presentarse en ambos mercados y lo que justifica la protección en especial al mercado de lujo. Un ejemplo de esto es el caso de los productos únicos o exclusivos.
Finalmente, en base a lo que hemos mencionado, creemos que la regulación que actualmente existe establece un mínimo necesario para asegurar la protección al consumidor de lujo, lo cual no obsta a que el mercado de lujo ofrezca, como suele ocurrir, beneficios que están por sobre la ley. Muchas gracias.